¿Ya llegó? Ya. Perfecto. Aquí tengo un problema con el internet. Bueno, con el internet no, con el Instagram. Me Ajá. puse a me puse a limpiarlo. Resulta que hay unas cuentas extrañas que aparecen allí que tú te afilias, pero después las venden y Ok. salen. Me puse a limpiarlo y me bloquearon Te por 5 bloqueé. días. Me bloquearon. Entonces iba a ser justamente el detalle de hacer la promoción de esto por allí, pero no se pudo. No, caramba. De todas maneras, el hecho de hacerla va a ser hoy y va a ser el día de mañana Sí. también, porque la mayoría de los cirujanos plásticos están viendo los de la Sociedad, la Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica. Y eso es un detalle, hay ciertas conferencias muy interesantes, entonces los cirujanos plásticos, dentro de todo el esquema que tenemos, que es cuadradito, que la cirugía y todo eso, la cirugía es primero. Y esto no, pero ahora con el coronavirus creo que eso va a cambiar un poco, Sí. porque las cosas están diferentes. Y en cuanto a lo que se espera con los pacientes, hay muchas cosas contradictorias. Hay pacientes que dicen que está mal, que se le puede dar, pueden tener problemas de complicaciones bastante importantes, pero hay otros que no, así que ni modo. Vamos 43 participantes según esto. Sí. Vamos a esperar un poquito para la conexión y luego comenzamos. Okay. Si tienen algún tipo de pregunta en este momento, los que están aquí, los participantes que están, si tienen algo que compartir, que decir, por favor, tienen el chat para poder decir lo que ustedes deseen, como ustedes deseen, no hay ningún tipo de problema. Claro. Ante todo, doctor, bueno, darle la más sincera felicitación a todos los médicos que se conectan desde Panamá. Hoy es el Día del Médico en Panamá. De verdad, Felicidades. felicidades por su invaluable labor y que sigan así, que sigan tan afianzados a su juramento. Oh, sí, está muy bien, está muy bien. Ahora todos tenemos algo aquí. El doctor Schlager por aquí, feliz día. Doctor, Ay, ¿cómo estamos? Un saludo desde aquí, desde República Dominicana. Qué bueno saber que está por allí. Eh, dice aquí que no se escucha bien. Déjame intentar otra vez con el aparato este, a ver si se escucha mejor. Está perfecto, doctor. Yo creo que el problema es de la persona. sí, sí, se escucha bien, Carlos. Todo, yo creo Pero no que sé, creo que se escucha aquí. Lo que pasa es que hice una modificación acá, entonces pareciera que tuviera como algo que se ve raro aquí. no, estás como metido dentro de un vaso de agua. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Okay. Vamos 44. Son las 5:06. Okay. Bueno, yo creo que ya, doctor, por respeto a la puntualidad de los que se han conectado, vamos a dar inicio Sí. a la videoconferencia. Bueno, ante todo, darle las gracias. Bienvenidos todos los que se han logrado conectar hasta esta hora. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante donde el doctor Vivas es bien ducho en esa materia, que es la aplicación de suturas de sustentación para ese tejido que se ha desplazado, ya sea por la edad o por cualquier otro tipo de problema. El doctor les va a dar las soluciones a cómo llevarlos a su sitio original, pues que se rejuvenezcan a través de la aplicación de suturas de sustentación y los tensores. La diversidad de nombres es muy variado según la especialidad, pues. Pero en sí lo que se quiere es reposicionar tejido y eso es lo que se logra con este tipo de procedimientos. Doctor, bienvenido, gracias y disponga usted de toda su audiencia. Gracias. Déjame compartir la pantalla ahora para que se vea ya va, déjame hacer una cosa aquí antes. Colocar vamos a, ok. Ese es el primero. Y vamos a colocarlo en modo de presentación para que lo tengan todos.
Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está aquí? iPhone, mail, ¿no? ¿Qué es esto? Algo está pasando aquí. Vamos a ver. Basic. Aquí está. Perfecto. Ok, muy bien. Para todos, muy buenas tardes. Creo que mucha de la gente que está aquí, pues gente que ya me conoce. Soy Carlos Vivas, estoy en República Dominicana. Soy cirujano plástico, hice medicina estética, estoy haciendo fotónica y esto es, la parte de las suturas de conos es algo que vino para quedarse porque han demostrado que frente a los otros tipos de suturas y de hilos que existen, son en este caso las que van a ser como una especie de diferencia en cuanto a la parte de duración. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, como ya sabemos, en ciertos países, por ejemplo España, y en otros países hay legislación de la ley de protección de datos. Por favor, absténganse de utilizar las fotos, no los diagramas no importan, pero las fotos sí, porque las fotos son parte de lo que los pacientes tienen y ellos de alguna manera pues están muy celosos de ello, muchos no quieren que se compartan. Aunque los pacientes firmen consentimientos informados, la gente se puede retractar y puede tener problemas, así que eso es algo importante de saber. De todas maneras, tengo el antecedente, en la charla pasada hubo una foto y un familiar de una paciente le dijo a la paciente, mire, está mi foto, y la paciente dijo, no importa, pónganla porque yo sé que eso que está allí es porque yo necesito que lo que yo tengo los demás no lo tengan. Y la gente lo vea, no me importa. Esa es una actitud de ver la vida, pero hay gente que no lo hace. Así que, por favor, en los casos donde existe este tipo de logo, el no copiarlo, ¿no? Tengo mis conflictos de interés, sí. Yo soy líder de opinión de una casa comercial y speaker de 3. Y de entrada, lo vuelvo a repetir, no crean nada de lo que estoy diciendo, duden hasta que lo experimenten. Ustedes deben hacer su propia experiencia. Y aquí lo vamos a ver porque muchas de las cosas que estamos hablando aquí van a tener que ver con la parte de la experiencia. Muchas veces la experiencia te dice una cosa, pero la casa comercial o los estudios dicen otra y no te cuadra. Pues no hagas nada que no vaya acorde con lo que tú sientes. Igual, el hecho muchas veces de hacer algún tipo de diferencia en cuanto a los criterios, pues puede haber gente que decir, mire, eso no se hace así, eso no se debe hacer de esa manera, pero desde el punto de vista técnico es preferible pues quedarse tranquilo y no hacer algo que vaya en contra de lo que tú sientes. Esta fotografía es icónica. La saco mucho porque cuando estaba estudiando cirugía plástica fue justamente cuando apareció la segunda imagen, la de la derecha, y me explica el proceso de envejecimiento de una persona. Esta es una refugiada afgana y ella fue encontrada 15 o 20 años después por el mismo fotógrafo. Era una niña en ese momento. Vean la diferencia, no solamente en cuanto a la textura. Fíjense que la mancha que tiene a nivel de la nariz es muy parecida a la que tiene ya difuminada, con todos los signos de daño, el fotodaño que hay. Pero hay cambios en cuanto a la estructura de la cara. Fíjense que está más hirsuta. Tiene, aparte de eso, los ojos se parecen mucho, obviamente. Pero fíjense cómo una cara totalmente triangular pasa a ser una cara mucho más cuadrangular. Y esos son lo que se denomina el triángulo de la belleza, el triángulo de la juventud. Hay tendencia a cambios en la forma de la cara porque los tejidos cambian. Y la gente lo habla mucho, lo dice mucho, lo coloca mucho. Sí, hay cambios. Se ven a nivel de piel, en cuanto a textura, en cuanto a calidad de piel, en cuanto a color de piel. Se ve en cuanto a la parte ósea, hay reducción de ciertas zonas y eso significa que las estructuras que están por encima van a empezar a caer. Y tengo también en este caso que, por ejemplo, la punta nasal, que estaba cimentada en la espina nasal, tiende a retroceder y eso hace que la nariz caiga. Igual el mentón, que estaba tenso porque había hueso,
ahora va a tener una disminución, una retrusión, y eso va a hacer que los tejidos blandos que están por delante caigan, haciendo lo que se llama el mentón de la bruja. Entonces, sí, hay una óptima distribución de volumen, y es lo que se dice siempre, triángulo en forma de triángulo invertido, y cambia a un triángulo con base inferior, donde tengo la mayor cantidad del espacio en la parte inferior. Todas estas cosas me van a generar, de alguna manera, una diferencia en cuanto a qué voy a hacer con pacientes o no, qué va a ocurrir, cuáles son las cosas que yo puedo realizar con los pacientes. Y de esto trata el hecho de hacer un buen análisis y saber qué es lo que quiero, porque aquí es como cuando trabajas con un láser. Cuando necesitas ver algo en un láser, necesitas determinar cuál es el cromóforo o cuál es la diana que tú deseas, y en base a eso vas a utilizar el láser. Aquí es igual. Aquí hay momentos en los cuales los hilos no son indicación, los hilos no me van a servir, y yo debo de alguna manera decirle al paciente, mire, los hilos no le van a servir, no le van a funcionar, porque si no, voy a tener problemas. Entonces, todo el mundo habla de los hilos PDO. Los hilos PDO es algo que todo el mundo dice, que te preguntan en la consulta, ¿qué significa PDO? Y PDO es el nombre de polidioxanona, que es un tipo de sutura específico que se ha usado desde hace mucho tiempo. Y se conoce, si ustedes le meten en internet, ven cualquier cantidad, pero la que la gente conoce más en casas comerciales es el nombre de PDS. Son suturas que yo las utilicé cuando hice cirugía general para cierres abdominales, porque el tiempo en el cual esta sutura tardaba en deshacerse era bastante largo. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí tiene una cosa que dice monofilamento absorbible. Y hay diferencias en cuanto a algo que sea monofilamento o multifilamento. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de fabricación yo puedo hacer que este hilo me cambie. Tuve ciertas diferencias semánticas con el señor Rubén, porque en la literatura, en todas partes, colocan suturas de conos, pero realmente una sutura es algo que te une una cosa con la otra. Entonces aquí, pues sí, pudieses unir, entre comillas, una cosa con la otra. Estamos uniendo, pero realmente lo que estamos es sustentando. Entonces, ahí depende si es hilo, si es sutura, eso depende. Depende del cristal con que se mire. Al final, esto que sea, por aquí alguien levantó la mano, o sea, pueden escribir fácilmente si tienen algún tipo de duda o algo en el chat. Abran el chat del grupo de Zoom y lo podemos fácilmente decirle si hay alguna duda o algo. Entonces, esta palabra multifilamento y monofilamento implica que yo voy a tener no una en el multifilamento, sino voy a tener varias partes. Y estas partes tienen una característica específica. Mientras más delgado sea el hilo, más rápido el cuerpo lo va a deshacer. Entonces, aquí en este caso, yo puedo tener hilos multifilamento, hilos monofilamento. ¿Y a qué viene esto? Esto está sacado de Prezi y los materiales de sutura, monofilamento, polifilamento, aquí tenemos diversos tipos de suturas, de hilos. En este caso, en la parte de arriba, el polipropileno, que es una sutura no absorbible, o el acero, que se utiliza para cirugía ósea, cirugía para cerrar hueso. Y el catgut simple, que es un monofilamento, que es una sutura absorbible, muy rápidamente absorbible, en cuestión de 7 a 8 días estar absorbiéndose realmente, porque el polipropileno no es absorbible. Pero vean que es una unidad, es completo. El multifilamento, tengo varias partes, y en este caso tengo el ácido poliglicólico aquí, poliestireno, todos ellos, pero en este caso depende de cómo yo trate esta sutura, yo lo puedo hacer la misma material, monofilamento o multifilamento. Y al hacerlo multifilamento, yo voy a aumentar la capacidad de destrucción. Esto es sacado de internet, es una micrografía electrónica, y esto es de suturas. Vean cómo hay diferencias entre todos los hilos. Este hilo es un Vicryl. Vicryl es el Poliglatino 910. El Vicryl es un hilo que tiende a reabsorberse un poco más rápido, en cuestión de unos 30, 40 días. Pero vean cómo hay ese trenzado,
y eso va a permitir que todas las células que se encargan en este caso de reabsorber todo esto, de hacer un proceso de lisis, de destrucción, porque todo esto se hace por destrucción, el cuerpo se lo empieza a comer, va a generar allí la destrucción. Si fuese único, pues tarda más, porque tarda más en deshacerse completo. Aquí como tengo varios y entre ellos se deshacen mucho más rápido, aunque el hilo dure más tiempo. Entonces, la distancia que existe entre uno y otro son 15 micras. Y esas 15 micras, ¿qué implica? Que yo tengo espacios donde se pueden meter todas las células blancas que yo desee, y esas células blancas pues obviamente van a favorecer que se deshaga rápido. Estamos, dependiendo de lo que es, si es aguja o cánula, una de las cosas que podemos favorecer aquí es, existen hilos que tienen que ver con hilos de una colocación diferente. No son los hilos que van a generar tensión, son hilos que nos van a generar, en este caso, una sustentación a nivel dérmico. Y esa sustentación dérmica lo que me va a favorecer es disminuir que que el paciente no tenga efectos de regeneración de colágeno. Cuando vemos estos tipos de hilos que los conseguimos en internet, nos damos cuenta que son hilos largos, que están entorchados, que tienen diferencias. Realmente esto lo hacemos a manera de información porque todo esto viene con unas cánulas. Entonces, fíjense cómo hay diferentes tipos de aguja para hacerlo colocar mucho más fácil, pero en este caso, lo que vamos a realizar con estos tipos de hilos, que cuando los vemos formas de colocación como esta. Fíjense que esto es tomado de internet, de un centro dermatológico. Tenemos que la razón de ellos estar allí es, a medida que se van deshaciendo y el cuerpo se los va comiendo, voy a tener una disminución, en este caso, pero un aumento en el grosor del colágeno que se encuentra allí. El hecho de la digestión de esa zona me genera inflamación y la inflamación me genera factores de crecimiento. Entonces, esto me hace un efecto muy parecido a lo que ha hecho hasta ahora cosas como el láser, el ultrasonido focalizado, el plasma, el microneedling. Me está haciendo zonas de inflamación para que se regenere el colágeno. Y esto es una de las funciones, y este tipo de hilo, pues sí, me va a generar primero, antes del tratamiento, yo lo coloco en un espacio donde luego que se disuelven va a haber aumento de la elastina, un aumento del colágeno, y como esto ocurre va a haber contracción, que de otra manera no iba a haber, va a haber una redensificación, va a haber un aumento. Entonces, si vemos que este es el efecto, la mayoría de los hilos que usamos ahora tienen también un efecto muy parecido. Ellos me van a generar también elastina y colágeno. Lo importante es el diseño, cómo están diseñados. Y aquí vemos unos hilos diferentes. ¿Y esto diferente qué es? De un hilo que es totalmente liso y un hilo que tiene estas espículas. Los hilos con espículas, la tensión es, así como el doctor Sulamanidze, que fue el que desarrolló el concepto, cirujano plástico ruso, tratar de hacer sustentación y lo publicó y sí, se ve que funciona. El problema en este caso es el tiempo. Estas espículas tienen unos tamaños diferentes. Cuando utilizamos hilos para simplemente redensificación, y yo lo llamo, son los hilos para la gente que tiene paciencia, es esta gente, los hilos van a hacerle un aumento del colágeno, pero ese aumento de colágeno lo voy a ver es con el tiempo. Y es una manera de mejorar la zona, pero el paciente muchas veces que viene a nosotros no la tiene. Entonces necesitan algo que de alguna manera te dé un aumento de la parte de colágeno, pero yo lo quiero relativamente rápido, porque las pacientes aquí, y refresco para el conocimiento de todos los que trabajan en estética, la cantidad de pacientes que se acercan a una consulta de cirugía plástica, el número de pacientes que tienen dismorfofobia es mayor que en la población general. En la población general estamos hablando de un 1 a un 2%. En unos estudios que tienen que ver en los Estados Unidos,
En la consulta de los dermatólogos, cirujanos plásticos faciales, médicos estéticos, dermatólogos, toda la gente que tiene que ver con esto es alrededor de un 18%. Eso significa que de cada 10 pacientes, 2 puede que tengan problemas y esos problemas nos los van a pasar. Y la idea no es esa, pues. La idea es que estemos prevenidos y sepamos que eso puede ocurrir. Entonces, cuando revisamos esto, fíjense que hay múltiples formas, en forma de tornillo, mono, screw, torcido, entornado, etc. Mayor cantidad de hilos es, en este caso, una mayor generación de colágeno con una degradación relativamente rápida. Y el hecho muchas veces de hacer esas formas, esas cosas en forma de tornillo, es simplemente para que se genere una especie de resorte que en el momento que cuando se realice la degradación de ese hilo, el colágeno residual cuando se contrae es un efecto de estiramiento. Básicamente esa es la razón. Muchos de ellos vienen con agujas que son mucho más cortantes, otras no. Generalmente vienen en unos hilos bastante pequeños, son bastante tolerados, pero en el caso nuestro necesitamos algo que genere un nivel de tensión, porque al generar nivel de tensión vamos a favorecer que me suba el volumen que yo estoy buscando. Y en este caso, hay los hilos Velalift que en República Dominicana son representados por la gente de Skin Services y en el resto de Latinoamérica por la gente de Global Skin Latinoamérica. Son hilos que están hechos de policaprolactona. Policaprolactona, policaprone 25, que no es más que la sutura monocril. Es el mismo estilo, es lo mismo. En ese caso, este es un tipo de sutura que se utiliza para cirugía plástica, pero es el mismo material con ciertas diferencias, porque en este caso es un hilo para coser, pero en este caso son suturas de conos. ¿Y cuál es la diferencia con respecto del cono con una sutura, en este caso con un hilo normal de los que hay por allí, con el diseño de Sulamanitze, que ahora viene de manera diferente porque vienen con espículas en forma de fractales, vienen con una cantidad de diseños bastante interesantes, muchas espículas. El detalle es simplemente matemática. ¿Y la matemática cuál es? Si yo relaciono cuánta superficie tiene una espícula y cuánta superficie tiene un cono, pues sabemos que el cono tiene una superficie 9 veces mayor. ¿Por qué? 0.135 contra 650, pues obviamente ya sabemos que hay una diferencia bastante grande. Ahora, el detalle aquí no es esto. Es que la gente dice, bueno, pero yo tengo dentro del mismo hilo muchas espículas y tengo poca cantidad de conos, pero aún haciendo la correlación en un hilo que solamente tenga 4 conos, yo voy a tener alrededor de 19.56 milímetros de superficie de contención en contra de un hilo espiculado que uniendo la misma cantidad de espículas que tiene en la misma distancia es de 8.1 milímetros cuadrados. Entonces esto te da una mayor tracción en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente normalmente se va a acostar boca abajo, va a empezar a comer hamburguesas, va a abrir la boca, va a bostezar, se va a reír. Y cada vez que esto ocurra, va a haber un aflojamiento, una acomodo de todas esas estructuras. Y esas estructuras, en el momento que se empiecen a aflojar, pues el paciente va a decir, mira, pero el efecto no es el mismo. Ya vamos a ver más adelante algo del efecto. En este caso tenemos 3 tipos diferentes de sutura, de 8, 10 y 12 conos, siendo el más usado el de 10. El de 8 lo utilizo mucho, tiene 4 conos por cada lado para cejas, por ejemplo, mientras que ya los otros de 10 y 12 tienen que ver con cara y cuello. Hay ciertos pacientes donde el cuello es muy grande, entonces en lugar de colocar una sutura, pues colocamos 2 o 3, depende de lo que coloquemos, ¿no? Eso lo vamos a ver más allá. Pero en la distancia entre de uno y otro, pues alrededor de unos 28 centímetros en promedio de largo. Y algo interesante es que el número de conos, los conos, hay un espacio central sin conos. Ese espacio es un poco más corto que otros hilos que hay en el mercado.
Y eso hace que la cantidad de conos que uno coloque se queden en la cara. Hay otros hilos donde tú hacías la tensión y hay conos que se perdían, que salían, porque la distancia entre un segmento y otro de conos era bastante larga. En este caso es mucho más corta y las agujas son bastante flexibles y permiten jugar mucho con la parte de movimiento, sobre todo en las zonas donde existen eminencias óseas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a nivel de cara, necesito doblar un poco y a través de la piel, simplemente haciendo presión, el hilo puede pasar muy fácil. Todos estos hilos tienen unas etiquetas desprendibles y esas etiquetas desprendibles pues las podemos colocar dentro de la historia para efectos de determinar si en algún momento el paciente se queja, mire, yo tengo una reacción o algo, debemos comunicarnos con el distribuidor y decir, me pasó algo, tengo algo, algo ocurrió. Entonces, si tenemos una paciente en este caso que desea mejorarse y tú dices, oye, ¿qué le puedo hacer a esta paciente? Pues fíjense, yo cuando la veo a ella me doy cuenta que tengo, sí, hay un surco nasogeniano con una línea de la marioneta presente. Tengo también un cuello donde tengo ya un cambio a nivel del cuello, entre comillas, cuello de pavo. Tengo ya el efecto del YOL, la línea que debiese ser totalmente lisa no existe en este caso. Yo debo determinar cómo puedo hacer para mejorarlo. Es una buena opción. El nivel de laxitud no es muy grande, por lo tanto, esto es una paciente que sí, que sería candidata a colocarlo, porque no solamente es que tiene caída, es que tengo volumen que subir. Sin embargo, esto es algo que también lo podemos considerar y al final vamos a ver una foto con la lógica dice una cosa, pero a veces los resultados que te dan son otras. La medicina 1 y 1 nunca son 2. Yo puedo utilizar este tipo de patrón. Este es un tipo de patrón lineal. De hecho, hay casas comerciales que dicen que este es el único y específico patrón que se puede colocar. Yo difiero de ello porque la experiencia me ha dicho que no es así, por eso se los quiero compartir. Pero es un patrón válido, ¿por qué? Porque yo voy a colocar, en este caso, los hilos en el sentido que yo necesite. Y esos hilos que voy a colocar, en la forma de colocación de este tipo de sutura, yo entro a través de una punción central y de esa punción central yo me voy hacia el sitio donde yo desee. Y eso me hace un efecto de tracción, pero ojo, la tracción debe ser dirigida para hacer el efecto que el paciente quiere y que yo quiero. Y en eso nos vamos a sentar un poco más adelante. Cuando tenemos, en este caso, una aguja, que yo voy a colocarla, generalmente voy a hacer cualquier procedimiento, yo le coloco a los pacientes algo de anestesia. Y siempre decían, no, tú debes colocar anestesia solamente en el punto, y eso vuelvo a decir, si ustedes desean escribir alguna cosa en mensaje, con mucho gusto se responde, no hay ningún problema. De hecho, mi intención es decir las preguntas a medida que se vayan haciendo para no perder el hilo de todo esto y pueden ser muy oportunas. Entonces, coloco anestesia en el sitio donde lo voy a colocar. ¿Qué tipo de anestesia coloco? Generalmente coloco anestesia que tenga un poquito de epinefrina, pero ¿dónde la pongo? Porque a mí lo que me interesa es dormir en el sitio de la piel y si se quiere, que no moleste. El detalle está que cuando yo coloco anestesia, lo hago justamente en el sitio de entrada. ¿Por qué? Porque una vez que pasa, esta parte de aquí abajo no molesta. Pero si yo me voy más abajo, hacia el ESMAD, sí le va a molestar. Y eso implica que en los casos en los cuales el paciente está pintado, se le pinta cuál es el mejor trayecto que se le puede colocar. Se hace una forma, un diseño hacia arriba, hacia las partes laterales para ver cómo está. En el momento que se hace ese diseño, nosotros marcamos y en el trayecto, cada 2 o 3 centímetros, colocamos una cantidad muy pequeña, 0.11 C, pero debe ser relativamente superficial. En sentido que solamente sea la epidermis y una parte pequeña de la dermis que vaya por difusión a mejorar. ¿Por qué? Porque si me voy más profundo, y es lo que mucha gente dice, no se va a sentir que le duela. El paciente no le va a doler y si no le duele, puedo irme más profundo. Cuando el paciente se va a su casa y el efecto de la anestesia pasó, pues le va a molestar. Y coloco en el trayecto y en el sitio donde va a salir varias colocaciones de esto. No tiene que ser en el mismo sitio. El paciente se va a sentir más cómodo, las cantidades son pequeñas. Pero si tiene aparte epinefrina,
y se coloca obviamente en una cantidad muy pequeña. Supongamos que por cualquier razón, y eso ha pasado por efecto de limpieza, se borra la marca. Entonces quedan las zonas de inhibición donde tengo disminución, en este caso de llenado, porque tengo vasoconstricción, y se me ven los puntos de vasoconstricción, y eso es una ayuda bastante grande. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Yo agarro y a este paciente que está aquí abajo le voy a colocar un hilo por esta técnica. Utilizo una aguja, generalmente es una aguja número 18, 19, 20. Yo utilizo una 18. Se hace una punción. La punción la hago en el sentido de las líneas ecribadas de la piel, de las líneas de Langhans, y se hace la punción que pase la piel. Luego se coloca el hilo, pero cuando se ponga el hilo en las agujas tiene una marca. Y esa marca que está allí la vamos a determinar. ¿Por qué? Vean esto que está aquí. La marca tiene una distancia específica y una vez que tú entraste la aguja hasta esa distancia específica, volteas en 90 grados y te vas por el trayecto que deseas. Si esa marca que está allí no se ve, no queda allí, aquí lo tenemos mejor, vean que es de color negro y lo van a ver en el hilo. Si la punta no entró completa, es preferible no colocarlo. Lo otro es que debe pasar lo más suave posible, porque si tengo algo que de alguna manera me bloquee, pues obviamente va a haber algún tipo de detalle, de problema en ese aspecto. Cuando nosotros vayamos a colocar la segunda parte del hilo, si no me pasa bien, ahí va a quedar el hilo arriba y eso sí me va a generar problemas, porque yo no voy a poder cerrar. Ya tengo un problema técnico aquí con un perro, déjame ver si soluciono, porque se está oyendo mucho. Ok, ya estamos aquí. Es chistoso el asunto, pero no deja escuchar bien. Entonces, fíjense, cuando nosotros entramos, el hilo, se hizo la punción, el hilo entra y yo lo coloco lo más profundo en el sitio donde yo considero. No debe ser ni tan superficial, porque se va a ver, ni tan profundo, porque va a doler. Aparte, yo lo que quiero es hacer tracción de todos los elementos blandos. No me puedo ir al ESMAS porque el ESMAS es más rígido. Entonces, yo debo anclarme, en este caso es en la grasa, y tratar de alar lo más posible. Y el hecho de alarlo es lo que va a hacer que suba. Este corte que está aquí realmente es un corte simbólico, porque es realmente la punción lo que se hizo. Ahora, una vez que entró un lado, yo debo colocar el otro. Y el momento que coloco el otro, me hace, fíjense, me hace un bucle en el centro. Por eso, en el momento que yo hago la punción, debe pasar la aguja lo más suave posible, porque si no, va a quedar atrapada aquí arriba. El otro detalle que lo vamos a ver más adelante es, esos conos tienden a veces a enredarse entre ellos y hacer lo que se llama lucha de conos. Por eso hay que desenredar y que pasen de un lado del otro mucho más fácil. Una vez que están puestos ya en el sitio, pues obviamente se procede a estirar de un lado, estirar del otro para hacer la tracción, o en este caso estirar de un solo lado. ¿Y por qué hablo de un solo lado? Vamos a ver la razón. ¿Por qué? Porque igual yo veo aquí, fíjense en esta zona, cómo se ve. Hay una elevación en el centro. ¿Por qué? Si yo hago de los dos lados, yo voy a agarrar el tejido que está aquí, lo voy a echar hacia el centro, voy a agarrar el tejido que está del otro lado y lo voy a echar hacia el centro, y por lo tanto la parte superficial se va a aumentar. Y esto puede ser bueno, pero nos puede generar cierto inconveniente a la larga y ya vamos a ver por qué. Yo puedo utilizar también, no uno, yo puedo usar dos, puedo usar 3 hilos, los que yo considere para hacerlo. Ahora, hay pacientes en los cuales, cuando yo hago esto, yo digo, yo prefiero mejor no hacerlo. ¿Por qué?
porque el paciente tiene tendencia a ser queloide, por ejemplo. Si un paciente que tiene historia de queloides y le hago allí, me puedo hacer un queloide en la cara que no lo quiero. Entonces debo buscar la manera de hacerlo en ciertas zonas donde no voy a generar un queloide muy visible. Entonces, en lugar de entrar aquí, por lo menos entro aquí. El punto rojo está aquí y me voy hacia aquí arriba. El detalle es que en esta zona muchas veces se tiende a ver algo de sangrado. O me voy un poco más abajo, o me voy un poco más atrás. Y el patrón lineal, muchas veces, yo puedo irme aquí en forma de L y de lineal lo convierto en L. El hecho de convertirlo en L, pues también me va a generar otras facilidades como esta. Yo puedo hacer una pexia de la ceja, pero en este caso yo solamente voy a tensar este lado. Este lado se queda liso, no lo voy a tensar, porque si no voy a hacer un aumento de volumen en la cola de la ceja. O otra forma de colocación, vean, en el ángulo mandibular, esta sutura sirve como tensión y esta como retracción. Y vean dónde está la entrada. Puede ser a nivel del ángulo, puede ser un poco más atrás, pero es un sitio que no está dentro de la línea visible de la cara. Ahora, vean esta otra forma de colocación de la ceja. Aquí me voy más hacia la parte central, donde la lateral no la voy a tocar. O bien, observen de paso que yo estoy respetando la línea media hacia el centro, porque esta es una zona técnicamente peligrosa, porque tengo en este caso vasos que pueden sangrar mucho. Y en el cuello yo puedo utilizar 1, 2, 3 con este patrón, o me puedo ir desde atrás, desde el cuello, en patrones diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una paciente con esta característica? Fíjense que tiene un volumen bastante grande. El volumen que tiene a nivel de, hay una depresión de la parte lateral. En este caso, la línea de la mandíbula se perdió y tengo mayor acúmulo a nivel, a nivel de la parte anterior de la cara. Aquí ya tengo el patrón que está diferente. Me está preguntando que cómo es en el cuello. Ya vamos a hablar un poquito más porque tengo un caso allá, que lo dije muy rápido. Yo puedo entrar en el cuello a nivel central o puedo entrar en el cuello a nivel lateral. Si entro aquí y voy hacia acá, yo utilizo la retracción para que me haga este efecto, pero la entrada se hace en la parte lateral. Y muchas veces entramos lateral y nos vamos hacia atrás de la oreja, porque eso nos puede permitir, digamos que mayor sustentación. O puedo colocarlo a nivel central. Pero vamos a ver ahora otros casos más para que ustedes vean el cuello cómo se comporta. Porque, como vuelvo a explicar, la forma lineal es la forma que muchas casas comerciales están preconizando. Es la forma que están entrenando. Y cuando yo enseño las formas de colocarlo, me ven como si fuera un hereje. Porque dicen, pero la gente de la compañía tal, transnacionales, así no lo dicen. Eso no es lo que ellos indican. Pues yo lo que simplemente digo es que prueben ustedes y ustedes ven lo que realmente les funciona, porque a veces lo que es bueno para unos no es para otros. Este dibujo está un poco raro, había que hacerlo con cierta tecnología, pero lo hice con el dedo, me salió bastante bien. Fíjense este caso, tengo el hilo colocado in situ. La parte roja, en este caso, es una parte fija, ya es más, es el sitio que yo no quiero tocar. La parte superior es, en este caso, aquí arriba, es la piel, con el correspondiente exceso de volumen que tenía la señora a nivel del yol. Y este fue el sitio donde yo entré. ¿Qué pasa? En el momento que el hilo está dentro, yo debo sentar al paciente y hacer una tracción. Y la tracción la hago hacia abajo. ¿Eso qué implica? Que el tejido, en este caso, los conos van a avanzar, pero cuando avanzan, este tejido que está aquí se va a ir hacia arriba. Y fíjense dónde está el punto de entrada y va a ocurrir esto. Lo llevo hacia arriba y al llevarlo hacia arriba, ¿qué me va a ocurrir? Voy a tener un aumento de volumen. Y ese aumento de volumen, porque estoy llevándolo todo, estoy trasladando el volumen de la parte inferior a la parte más superior. Entonces, si nos vamos a lo que era antes, vean cómo estaba disminuido y había un déficit en la parte superior, ahora tengo un aumento de volumen.
Pero ¿qué pasa si yo quiero que el efecto sea mayor? Y aquí viene la segunda parte del asunto, donde la gente comete, en este caso, el error. Tienden a alar en la parte de arriba, y cuando alan en la parte de arriba, ese tejido se verá al centro y me va a hacer un abultamiento central. Y ese abultamiento central a la gente no le gusta, porque no es lo que yo quiero. Y lo peor de todo es que en el sitio donde está el abultamiento es el sitio donde existe la aguja. Entonces se ve la punción, se ve el abultamiento. Y esta es la crítica que le hago a este tipo de técnica. Entonces, debo hacerlo en los casos, por ejemplo, donde la latitud no es muy grande y debo cuidarme de que la parte superior yo la tense, porque si no se me va a hacer esta bola que queda aquí abajo. Porque si no, cuando te pregunten a la paciente cómo te fue con los hilos, la tipa anda con una bolsa en la cabeza, o sea, no tiene sentido. La idea es evitar esto, porque la gente puede ser muy miedosa con el aspecto de su cara. Y dicen muchos, yo me vengo donde usted porque usted es, a mi juicio, la persona que tiene el mayor renombre para hacerlo, tiene las credenciales para hacerlo y yo creo en usted. Entonces la idea es, detallitos como estos que no se explican y no se dicen son los que hacen la diferencia. Ok, ahora, ¿qué le pasó a esto? ¿Se trancó? Ok. Algo le pasa a esto aquí. Ok. Vean esta señora. Ajá. La foto que estaba antes no me la permitió algo interno. Vean a esta señora. Vean cómo ella tiene dos pinchitos aquí. Pero en el caso de ella no hay problema, porque cuando esos pinchitos, y esto es cortesía del doctor, de mi amigo el doctor Vides, aquí hay un problema. Tenía la foto al lado donde no se ve absolutamente nada, pero no aparece. La magia del PowerPoint es algo muy interesante. Vean cómo los puntos de entrada están aquí y no se notan casi. Y en la siguiente foto, que fue 2 meses después, no se nota absolutamente. Pero quedan zonas de punción. El detalle está en qué ocurre con la zona de punción cuando yo tenga un paciente que sea quisquilloso. Se va a quejar de esa punción. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de paciente, yo puedo modificar la técnica y aquí viene el por qué modificar la técnica. Y eso, aquí está la otra paciente. Dice, fíjense cómo ya no se nota. Me voy atrás para que la vean. Vean cómo está, cómo estaba. Y fíjense cómo queda después de hacerle todo. O sea, ni se nota. Pero la paciente debe tener paciencia y estar lo suficientemente clara en que realmente usted, como médico, hizo lo mejor que pudo y se amoldó a la situación y eso era lo que a ella le correspondía. Las fotos son cortesías de mi amigo el doctor Vides de El Salvador. Muchas gracias por ellas. Ok, entonces, fíjense, esta es la foto. Ok, el PowerPoint me la hace una mala jugada aquí. Vean cómo se ve recién puesta. Vean cómo está puesto y vean cómo aquí se ve, como es el sitio donde se colocó la anestesia, ella tiene dos hilos, uno aquí y otro acá. Vean cómo hay un abultamiento. Esta paciente es ideal para colocarlo. Y aquí si se dan cuenta, fíjense, aquí tengo un punto de entrada, tengo laterales, yo puedo entrar en el centro, yo puedo entrar aquí, yo puedo entrar aquí con un patrón diferente que ya lo vamos a ver. Ok. Este es una forma diferente de ver el asunto. Y esto es lo que la gente agarra y me dice, pero eso no es lo que enseñan. Yo simplemente quiero que ustedes vean qué ocurre. Observen que esta paciente tiene una zona de déficit en el centro. Hay un hoyo aquí. ¿Por qué? Porque tengo la zona del YOL mucho más pronunciada, hay atrofia de las bolsas grasas laterales y tengo un aumento de las centrales y eso me hace el desbalance. Posiblemente también tiene atrofia de la parte muscular y de la parte ósea. Entonces, fíjense, hay un diseño en forma de V, de V, de vaca. Y a nivel de cuello igual. Esto me hace un efecto diferente, porque tengo un vector de tracción superior donde voy a salir por antes del surco nasogeniano y otro donde voy a salir por detrás de la línea de la marioneta. Y a nivel de cuello tengo unos más largos donde voy a salir hacia la parte anterior.
los sitios de entrada están ocultos. Entonces, pacientes que tengan tendencia a hacer queloide, usted tiene la sospecha, porque si lo hace porque lo pica un mosquito, mejor no le ponga nada y se evita problemas. Se hace allí para que se esconda en caso tal de que exista algún tipo de complicación. El otro detalle es, observen cómo está ella, cómo era antes y cómo se ve después. Hay diferencia. Vean cómo, en el caso de ella, el ángulo que está aquí, lo que se hizo, sí le levantó, hizo una traslación de toda la zona. Vean cómo se ve, en este caso, el surco de la marioneta y vean cómo aquí se mejora. El surco nasogeniano se ve mejor. Aquí tengo la migración del tejido que está abajo hacia la parte superior donde estaba justamente el hoyo y lo estoy llenando. Entonces aquí viene la pregunta hacia ustedes y la pregunta que deben hacerle a las personas que les digan por qué lo estás haciendo así si no lo enseñaron. Porque desde el punto de vista lógico, para este caso, es el que mejor se va. Ven en la parte inferior como si hay un nivel de estiramiento, pero no es tanto porque ya tengo mayor cantidad de piel. Y muy posiblemente aquí sea necesario hacer otras cosas que tengan que ver para reducción, en este caso de piel, cosas que me favorezcan contracción de piel. Isoloa, radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, endoláser, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando lo voy a colocar de esa manera, hago la punción y una vez que hice la punción y metí la aguja y la coloqué en 90 grados, yo debo sentir dónde estoy, porque esta zona generalmente tiene muy poca grasa. Y al tener poca grasa, yo debo estar seguro que no estoy muy superficial, no estoy muy profundo. Observen cómo aquí se ve claro en esta zona, se ve más claro en esta zona, se ve más claro en esta zona, porque fueron los sitios donde se colocó la anestesia. Y aquí vemos el hilo, vean cómo da la vueltica aquí el hilo, aquí está el hilo con conos, y voy sintiendo dónde va pasando. Una vez que va pasando, yo debo moverlo hacia arriba y hacia abajo para darme cuenta que no estoy ni muy superficial ni muy profundo. Y de todas maneras, cuando está muy profundo, el paciente le va a molestar. Observen los conos como son, están bloqueados por en este caso, por un hilo. Fíjense cómo aquí le doy hacia abajo y se hace una depresión, lo cual significa que estoy muy superficial. Cuando yo estire va a quedar eso hundido y el paciente no le va a gustar. Así que puedo salir un poco, volver a entrar, hacer la misma prueba y ver si le molesta o no. Y una vez que está cerca de donde quiero salir, simplemente lo acerco. Puedo utilizar los 3 dedos o 4 dedos para favorecer que salga la aguja en el centro del espacio producido entre ellos, o agarro una tapa de jeringa y la coloco allí para poder pasar. Estos hilos también tienen un tubito plástico que se puede colocar allí, que sirve para mantener el hilo en su sitio, funciona a tal fin. Y una vez que sale, ya coloqué la primera rama. Hay una parte de hilos que ahora que está en sentido contrario y por el mismo sitio vamos a volver a colocarlo. Y el hecho de volver a colocarlo, muchas veces el restante de hilo que queda aquí, yo lo corto, lo puedo colocar con tijera o a veces utilizamos el bisel de la misma aguja número 18 que utilizamos para colocarlo. Eso es en caso de la cultura latinoamericana de que hacemos lo que hacemos con lo que podemos. Una vez que entra el otro hilo, fíjense que ya está saliendo aquí, ya lo pasamos, se hace muchas veces un entorchado, se da la vuelta. Y eso hace que cuando el hilo pase, eso se tranque y las suturas se pueden romper. Y se rompen, obviamente, porque tenemos nosotros mucha más fuerza. Entonces, te tenemos que dar la vuelta, sacarle ese entorchamiento que tiene y luego ajustarlo. Si la aguja pasó fácil, no va a haber ningún problema. Y otra cosa que ocurre en esta zona donde hay pelitos es que los pelitos se quedan metidos allá adentro. Entonces usted debe evitar eso, revisar y sacarle los pelitos. ¿Por qué? Porque no queremos que el paciente luego diga, mira, me quedé eso allí, debo tratar de sacarle todo eso que tiene ya. Luego que está puesto, yo debo alar. ¿Qué pasa en este caso? Observen, aquí está la aguja con la que se coloca, vean los hilos. Este no es un hilo de conos, este es un hilo con espículas. Es muy interesante utilizar los dos hilos, pero cuando utilizas los dos hilos te das cuenta por qué el de cono es mejor. Este al principio se puede ver muy bien, pero la forma como él se sustenta es muy suave. El de conos cuesta más para que se libere.
En este caso que se hace retracciones, que uno estira mucho, no es simplemente, es necesario simplemente, tú lo cortas y tú apretas, y el hecho de apretar hace que él se estire y se afloje. El paciente va a empezar a hablar, el paciente va a empezar a comer y va a escuchar ciertos clics, y esos clics que siente es porque la boca se abre y se empiezan a ajustar. Hay que advertirle que no debe comer cosas que abran mucho la boca, debe partir con cuchillo todo, debe dormir en posición semisentada para que la inflamación baje. Está de más decir que previo a todo esto debemos decirle al paciente, usted toma algún tipo de medicamento, toma algo. Esta foto tiene algo interesante. Fíjense que de este lado la paciente se está apretando. De este lado hizo un hematoma. Porque la aguja, si se dan cuenta, que esto es una característica de las agujas que son de los espiculados, son agujas muy gruesas y tienden a romper mucho. La aguja de los hilos Belalift es bastante fina y no me hace, hasta ahora no he tenido hematomas con ellos. Le he puesto bastantes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos mejorar ese triángulo de juventud que necesitamos. Necesitamos mejorar que la forma de la cara sea un triángulo de base inferior. Observen el antes y el después. Tengo la paciente aquí, se ve mejor, pero aquí se ve mucho mejor en la parte lateral. Vean cómo el cuello, hay una reducción como tal, y tengo el surco nasogeniano más marcado y lo tengo menos marcado aquí. En esta otra, de cara mucho más redonda, donde tengo un volumen que subir, y este lo hice con un patrón en forma de V, de vaca, le hacemos, se lo coloqué y vean cómo mejora la parte del YOL, cómo mejora desde el punto de vista lateral, y vean cómo desaparece el surco en la marioneta. Entonces, funciona, por supuesto. ¿Dónde está la punción? ¿Dónde se hizo? La punción se hizo aquí. Aquí se ve el sitio donde se hizo. Entonces, salí aquí, sale aquí. Vean esta paciente, se le colocó hilo, pero para una asimetría de cejas. La simetría de cejas, vean cómo mejora y sube, donde yo coloqué el patrón en L, subí aquí, y al subir, vean cómo ahora se ven similares, tanto que la paciente se ríe. Hay casos en los cuales puede haber cierta zona de plegamiento de la piel. Y vean cómo en este señor, aquí se hace algo de plegamiento. Lo que pasa es que él tiene una zona del cuello bastante fuerte. Pero ese plegamiento tiende a deshacerse, a cambiar en cuestión de una semana. El cuerpo va como amoldándose y empieza a bajar. ¿Cuánto tiempo me dura? Aquí me están preguntando, ahí en cejas, ¿de cuántos conos? 4. 4 conos. ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuál es el tiempo de sustentación? ¿Cuánto me dura? Aquí tenemos muchos factores en contra. Primero, porque el paciente nunca dice lo que hace. Y los pacientes a veces mienten mucho para sacarle ventaja al asunto. Entonces, durmieron boca abajo y no te dijeron. O se fueron a una comilona, abrieron la boca y no te dijeron. O simplemente sus tejidos son muy laxos y no tenemos nada que ver allí, pero el paciente se queja y quiere mejorarlo. Si nosotros comparamos entre Belalif y otro tipo de suturas, como aquí vemos, la Sinclair, que es la Silhouette, de Aptos es la Light Life, que Aptos fue la primera que salió en este caso, Happy Lift, etc. Sinclair y Belalift son las que te hacen, la tienen los conos. Son direccionales. La diferencia es que entre uno y otro, este policaprolactón, este ácido poliláctico. Los dos se usan, los dos están, los dos tienen tiempos de duración largos, hasta de año y medio. La tecnología de los conos hace que no existan migraciones. Sin embargo, yo he visto pacientes donde a través de los orificios donde se le colocaba, a veces botaban los conos. ¿Por qué? Porque con el tiempo el hilo es menos grueso que el cono, el hilo se degradaba, quedaba el conito y a veces se sentía a través de la piel y salía solo. Uno pinchaba, lo sacaba, pero eso ya ocurre cuando está muy superficial. O sea que eso es una cosa que tiene que ver con el hecho de cómo lo colocamos. El otro detalle es
los hilos aptos y los croma, que son los otros, el 50% del material en este estudio hicieron un estudio hasta 14 semanas. Y aquí hay diferencias en cuanto a cuánto tiempo va a durar, porque los pinchitos, las espículas, duran menos, porque el volumen es mucho mayor, a pesar de ser, si se dan cuenta, los aptos también de policaprolactona. Pero no es lo mismo. Entonces, la gente puede sentir a veces cierto tipo de molestias, porque claro, estoy pasando por sitios donde puedan haber nervios y tengo una inflamación que va a estar allí. Si al paciente yo le comienzo a dar antiinflamatorios todo el tiempo, no me va a generar el colágeno que esto me va a sacar. Entonces, la idea es que justamente yo necesito ese colágeno. Si el paciente tiene tejido laxo, y eso se sabe mucho porque hay pacientes que son bastante estirables, tienen cutis laxa o han perdido de peso, cuando pierden de peso todo baja. Tienen que decirle al paciente. Igual, si el paciente ha consumido algún tipo de medicamento para antiagregante plaquetario, necesita suspenderlo. ¿Cuánto tiempo? Da miedo una persona con un stent decirle, mire, usted deje de usarlo por un mes, por 21 días. Las plaquetas se generan en 21 días, el megacariocito y todo eso. Yo necesito alrededor de un 10% de las plaquetas para poder trabajar. Con 10% y 10% de 21 días, en este caso serían 2 días. O sea, 2 días es lo mínimo que yo puedo dejar al paciente sin el antiagregante plaquetario. Pero esto es bueno discutirlo con el médico de cabecera, porque va a llegar un momento de decirle, mire, usted no le sale en hilo, usted lo que le sale es ultrasonido focalizado, radiofrecuencia, nada que sangre. Pero eso es importante decirlo. Vitamina D, vitamina A, vitamina E, antidepresivos, antialérgicos, todas esas cosas me favorecen sangrado, así que están muy pendientes, hay que preguntarle. Por eso es la parte de los hábitos. Y hay una parte que, a pesar que todo salió bien, el paciente no le duró. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, hay pacientes de pacientes. Yo tuve una paciente que le puse unos hilos de los primeros y duró 6 años con ellos y ella estaba contentísima. Gabiner, en el 2008, hizo un estudio en cuanto a cómo se sentían los pacientes con respecto a los hilos. Y resulta que en este caso, en los pacientes, ellos decían que lo recomendaban y el 72% estaba contento. Entonces, ¿es un procedimiento que va a generar satisfacciones? Sí, lo va a generar. Es como la gente con ácido hialurónico. Tú le colocas y los primeros 3 a 4 meses el paciente está muy contento, pero después que el efecto empieza a pasar, no le va a gustar mucho. Pero ya se sabe que esto es un procedimiento temporal. Es bueno, sí. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer en mi consultorio, porque es fácil de hacer, la gente no tiene un tiempo en el cual va a tardar mucho fuera de su trabajo y yo tengo el volumen, yo puedo trasladar volúmenes de un sitio al otro para que quede mejor. No es un lifting facial que me va a costar mucho dinero, son punciones, el cuidado es entre comillas mínimo, puedo hacer varias partes de la cara, puedo colocar varios si yo considero que por efecto de vectores me va a funcionar. Son absorbibles, o sea, yo voy a estar seguro que eso se va a deshacer. Y obviamente, ¿qué cosa puede ocurrir mientras lo hago? Pues, pongo rotura en la sutura. Se me puede hundir en el punto de entrada, sobre todo si no está lo suficientemente profundo o si se hizo un segundo túnel, entonces hay una parte de tejido entre un lado y el otro, no puede bajar. Los pliegues cutáneos que de alguna manera me van a hacer, se van a mantener por un tiempo y luego van a deshacer, eso cambia. Los hematomas que también van a quitarse, es impresionante cómo la gente le tiene más miedo al hematoma para otra cosa. Me preguntan por acá, ¿qué utiliza para el dolor? Dolor, infección, sangrado e inflamación. Esas son las 4 cosas que son comunes a cualquier tipo de proceso donde voy a hacer algo invasivo dentro del cuerpo, o sea, una cirugía, unos hilos, neurocirugía o sacar una uña. Y en este caso, le coloco a los pacientes generalmente un antialgésico antiinflamatorio en el momento que sale. Yo les mando mucho, y si no les molesta, uno que sea inhibidor de la ciclooxigenasa 2. Los inhibidores de la ciclooxigenasa, un AINES, que es el inhibidor de la COX-2, disminuye problemas a nivel gástrico, pero como se parecen más a... tiene un efecto mucho más para reducir inflamación que para dolor y todo viene junto.
porque no es lo mismo un oxicano que un profeno. El profeno es más agudo para la parte de dolor, el oxicano es más para la parte de inflamación, pero igual yo utilizo mucho un oxicano, el que tengan ustedes, el que les guste, y eso hace que el paciente le duela menos. Le coloco hielo y utilizo también biofotomodulación, que es luz roja. Estas son las 4 cosas que les expliqué que tienen que ver con todo, y cuando usted le coloca el antibiótico, pues está reduciendo la inflamación. Cuando usted le está colocando el frío, está colocando el medicamento, está reduciendo inflamación, dolor y demás. ¿Y qué cosas ya tiene que ver aquí? Asimetrías pueden existir, sobre todo si se quedó dormido en un lado que del otro, o tiene una asimetría como tal. Pero ya cuando hay pérdidas sensitivas por lesión de nervio, yo puedo pinchar un nervio, puede haber una paresia de un nervio, puede haber por un hematoma o porque pasó cerca por inflamación algo a nivel del nervio. ¿Y qué se hace en este caso? Una de las maneras para prevención es el uso de gabapentin. Y el gabapentin viene en tabletas de 200, 400, 600 miligramos. Se empieza con 200 miligramos, se toma una diaria, pero el detalle es que eso puede producir en ciertos pacientes que se mareen. Aparte de eso, utilizar hielo local, el uso de lámparas para biofotomodulación, lámparas de luz roja, y el uso de vitamina B a dosis altas. Eso me puede favorecer. Inyecciones de vitamina B realmente se utiliza. Hay frasquitos de 10 cc, se coloca un cc intramuscular diario. Eso también hace que la parte inflamatoria pues reduzca bastante, aparte del AINES que le vas a colocar. Si es muy fuerte, pues le colocas y muchos le colocan esteroides de un efecto potente de pomedrol, que dura el efecto alrededor de unos 4 o 5 días. Solumedrol también sirve para efectos de inflamación, lo utilizan mucho para la parte cerebral, pero para la parte periférica también puede servir. Y si yo sé, y esto está descrito, no solamente con esto, sino con todos los rellenos. Si yo tengo una alergia conocida, no se lo ponga. O si se lo pone, póngale un antiinflamatorio o póngale un esteroide antes. Y si lo sospecho, es mejor no colocar nada hasta que el alergólogo me diga que sí. Un relleno permanente, un polímero, no pongan nada. Se van a meter en problemas porque lo van a activar si está quieto. Las enfermedades de la piel, obviamente yo no puedo atravesar una piel que está enferma porque no me va a servir. Enfermedades autoinmunes, porque el proceso de degradación de todo esto tiene que ver por inflamación, que es un proceso en este caso inmunitario. Embarazo y lactancia, todo el mundo lo sabe, prefiero no colocarlo, porque tengo que colocar ciertas cosas que no sabemos si le va a hacer daño al nené, y aunque no exista, existe la duda, entonces prefiero no meterse en problemas. Las infecciones, obviamente, gente que tú sabes que no va a seguir en este caso, y si la paciente fastidia mucho, mejor decirle, yo no soy el doctor que te lo va a colocar. A veces hay que ser un poco crudo, pero te estás evitando problemas. Y en menores de edad, casos como estos no. Sin embargo, hay casos en los cuales te llaman, sobre todo con parálisis faciales. Esto pudiese servir en parálisis faciales, pero solamente desde el punto de vista estático, porque dinámicamente eso no va a cambiar, pero por lo menos estáticamente tiene un lado más alto, se va a ver entre comillas mejor. Y eso hay que valorarlo. Porque a veces con la parálisis facial viene atrofia, entonces a veces tú lo que haces es que colocas algo de relleno, esperas un tiempo, el relleno, sobre todo si es un relleno que me va a generar colágeno mucho mejor, y luego lo levanto con un hilo. Y este caso, a mí me gusta mucho presentarlo porque esta paciente llegó desde muy lejos diciéndome, hágame algo. Pero yo no quiero nada quirúrgico, y si lo que tengo son hilos, pues póngame eso. Y dentro de todos los boletos que dicen todas las casas comerciales de no colocarlo, dicen pacientes que tienen muy poca grasa no se lo ponga, pacientes que tienen laxitud de piel no se lo ponga, pero fíjense cómo esto retrocedió mucho y fíjense que inclusive lo que se ve aquí es algo de arruga, pero no se nota tanto, o sea que el resultado aquí fue mucho mejor. Me gustó mucho, fue impresionante porque la paciente se veía realmente mejor, sobre todo fíjense cómo la línea de la marioneta le cambió. Y ya sabemos que el tipo de sutura que usamos para este caso es el VelaLift. Y bueno, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Somos alrededor de 58 participantes.
tuve el pequeño problema que mi página de Instagram me la bloquearon. Me puse a limpiar una cantidad de cosas, a revisar, a borrar gente y por contenido, por actividad inusual, me la cerraron por 5 días. Así que ni modo, este 25 no lo tengo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Vivas. De verdad, muy, muy buena su información. Bueno, pueden realizar las preguntas. Ya comenzamos con la libertad. De mi parte, les quiero recordar que tenemos 3 presentaciones de Belalif. Las presentaciones de Belalif son de 8 conos, de 10 conos y de 12 conos. Hay una cosa que hay que comentar, doctor, que es que los conos de Belalif vienen con un nudo que los antecede, que les sirve de freno. Ese nudo viene suelto. Cada vez que vayan a hacer la aplicación, hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo, exactamente. No alarlo muy fuertemente, no alarlo por las agujas, alarlo por el mismo filamento, simplemente a cerrarlo, no hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente a cerrar el nudo que viene. Vienen por seguridad y por logística de manipulación en los traslados, vienen así abiertos, pero luego se cierran y se puede hacer el procedimiento sin ningún tipo de problema. Ok, aquí alzó la mano Jennifer Harp. Estás, por favor, para evitar todas estas cositas aquí es preferible escriban las preguntas por el chat. Me están preguntando si se pueden aplicar los rellenos y colocar los hilos al mismo tiempo. Eso es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si yo voy a colocar un relleno en la misma área donde voy a pasar el hilo no va a tener con qué sustentarse. A menos que el relleno sea un inductor de colágeno y yo vaya a hacer de alguna manera una generación de colágeno para que se quede allí. Entonces, a veces tú mezclas las cosas. Por ejemplo, colocas hilos en el tercio inferior, pero en el tercio medio tú colocas rellenos. Entonces tú le colocas, por ejemplo, tienes hialurónico y rellenas toda esta zona con hialurónico o la parte lateral, pero más abajo colocas el hilo. Entonces todo depende. Yo tengo que buscar la manera que el hilo tenga donde anclarse. Si yo veo pacientes, como la última paciente que vimos, que tiene en la parte lateral una disminución de la cantidad de grasa, ¿en qué lo voy a anclar? No lo voy a poder anclar. Entonces, de alguna manera, eso mejora. Aquí me pregunta Jennifer Hart. Una pregunta, ¿cuánto tiempo dura el efecto lifting en la apexia de cejas? La paciente que se ve en esa apexia de cejas tiene alrededor de unos 6, 8 meses y la tiene igual. Pero a veces el paciente no está conforme porque baja un poquito. Entonces tú tienes que empezar a hacer juegos a veces con toxina botulínica y tal, o colocarle otro hilo. En el caso de ella, le coloqué yo le había colocado uno especulado primero y le hablé del de los conos y con el de los conos se ve igual ahora. O sea, se mantiene, tienen como 8 meses. La primera persona que le puse hilos en la ceja fue a mi mamá. Y se lo puse de los hilos rusos que salieron, estamos hablando del año 2004, una cosa así. Y realmente eso no le duró mucho, porque las espículas en esa zona no duran tanto. Lo otro es el sitio donde está y las colaterales que tiene. Por ejemplo, si yo agarro aquí y utilizo un hilo donde la tracción va a subir la parte externa, no solamente voy a hacer pexa de la ceja hacia arriba, sino que también voy a hacerlo desde el punto de vista lateral. Entonces, hasta las líneas que se forman de la pata de gallo me pudiesen mejorar. Y no estoy colocando en este caso toxina. O sea, desde el punto de vista de estiramiento va a mejorar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien la respuesta? ¿Satisface? Cuando uno coloca aquí, lo que hay que tratar en lo posible es irse lo más pegado al hueso. En las cejas. Realmente tú lo que estás haciendo con esto, el levantamiento, es, si se quiere, un poco más profundo. Y lo he hecho bastante profundo. O sea que realmente tú estás haciendo una apexia técnicamente de músculo. Porque estás levantando todo, pero te vas profundo. Porque si te vas más superficial, corres el riesgo de un hematoma. ¿Preguntas, dudas?
Lagunas. Doctor, una pregunta. ¿Se puede combinar las técnicas? ¿Se puede colocar hilos en plano recto, hilos en V? Sí, y en L también. Y en O sea, L. todo depende, yo puedo diseñarlo. Nosotros hemos tenido discusiones como estas al final. Aquí dice, colocar hilos en la ceja aunque el paciente tenga piel fina, pues ya sabe que si tiene piel fina no se lo ponga. O sea, hay que buscar primero que mejorar la piel del paciente. Entonces, si usted tiene una paciente que quiere subirse, pero usted sabe que tiene una telita de cebolla, no se lo ponga. Hágale otra cosa. Colóquele un relleno, hágale láser, hágale la radiofrecuencia, trate que aumente el grosor de la piel para que no se vea. O colocar algo que te aumente. Pero en este caso, la piel fina es fastidiosa, porque si no, el paciente te va a pedir que te devuelvas el dinero y te vas a quedar sin plata. Entonces tienes tú que pagarle al paciente. Dice, la cantidad de conos tiene que ver con la tracción, sí. Mientras más conos, más tracción. Lo que pasa es también la superficie. Mientras más conos, es una superficie más larga. Por ejemplo, yo tengo 10 conos y voy a ponerlo aquí y no tiene sentido. 5 aquí, entonces aquí se me va a salir uno y aquí se me van a salir 2 porque la parte es más lateral, no tiene sentido. Utiliza hilos en la nariz. El doctor Biggs, que es un cirujano plástico estadounidense, un maestro, habló conmigo una vez y me dijo que la piel estira. Cuando tú pones en la nariz, el efecto es muy efímero. A los 3 meses esa nariz se cayó porque está aguantada en la piel. Y como están las cosas ahora con las demandas, si se hace un granuloma en la nariz, que es una zona muy visible, te puedes meter en problemas. Yo prefiero en los hilos en nariz no meter, a menos que yo quiera usarlos para aumentar el colágeno. Por ejemplo, en esa pregunta de la piel fina, se pudiesen colocar hilos que sean, de estos casos PDO, por debajo de la piel primero, para que me generen colágeno. Yo los he metido en arrugas. El resultado es impresionante a los 3 o 4 meses, porque tú ves que realmente ahora la arruga mejora. Y te metes en el plano de la arruga y lo puedes unir, lo puedes cambiar, puedes colocar patrón entrecruzado, lineal, como tú lo quieras. Técnica para el cuello. Ok. Ingrid Gómez dice, puedes especificar la técnica para el cuello. Yo he tenido mejores experiencias entrando por abajo de la oreja. Y yo también. Lo que pasa es que yo te voy a explicar las dos. A mí me encanta la técnica en L. Y aquí es espectacular. De hecho, hay 2 formas. La primera, déjame quitarme esto porque este se ve raro. Ok. La primera, entro aquí y voy en V. La segunda, entro aquí, me voy hacia abajo, pero esta se va hacia arriba, haciendo en este caso por detrás una especie de aguante. El problema que hay con este aguante es que tú tienes la mastoides aquí atrás. Y la mastoides tiene esta forma. La aguja va a subir, pero cuando llegue aquí arriba, vas a tener que salir obligatoriamente. Entonces la cantidad de conos que vas a usar va a ser menor. Pero es realmente, a mi juicio, para el cuello la mejor. Y las arrugas se van a ir aquí atrás. Y si la mujer tiene el pelo largo, ni se vieron. O sea, no pasó, no hubo problema. Hay otra pregunta. Al colocar el hilo en la mejilla en línea recta, entramos en medio de la mejilla. No se debe estirar. Mi duda es si estiramos, quedará un bulto en medio, o sea, en la entrada, por supuesto. Ahí están los dibujos que hice. En uno, si yo agarro esto, y se ve muy fácil aquí, vamos a utilizar una hoja. Esta hoja es blanca. Una cosa que okay, vamos a usar esto. Si yo tengo, en este caso, yo voy a usar los hilos y tengo esto aquí. Si yo tracciono de este lado y tracciono de este lado, realmente lo que va a hacer, en este caso, es un levantamiento. Si yo quiero que no se vea ese abultamiento, simplemente lo estiro de un solo lado para que este, que es el que yo quiera, suba, pero el otro no. Por eso es otra cosa. Es válido porque si yo le coloco el hilo y tenso mucho de los 2 lados, se me va a hacer una bola. Y a la gente no le gusta eso. Entonces tienes que apretarlo y pierdes el efecto de los 2 lados. Preferir estirar uno solo. El otro queda como una especie de aguante, de anclaje. De anclaje,
para que no ocurra. Y en ese caso de anclaje, prefiero no colocar uno, sino 2 o 3, para que se mantenga si decido colocar esa técnica. Preguntan aquí, técnica de los hilos en la cabeza como estimulación capilar. En este caso, desde el punto de vista teórico, todo aquello que me genere inflamación me puede hacer a nivel de cabello 2 cosas. 1, me lo puede tumbar por la inflamación. 2, me lo puede tumbar, me puede estimular porque como tengo inflamación, también tengo mayor cantidad de sangre. Entonces, en este caso, uno pudiese colocar hilos a nivel capilar, pero no de este tipo, sino de los hilos PDO, que duran 3, 4 meses, que los colocas y esto pudiese servir. La cuestión está en que aquí ahora hay técnicas como la biofotomodulación, hay técnicas como, inclusive hasta la toxina botulínica, lo están colocando para cuestión de cabello, o sea, todo eso tiene mucho que ver. Dicen aquí, con los hilos viene también la regla para el cálculo de entrada y salida como las de Silhouette. Si se la pide, sí, ahí está. Aquí está. Sí, Ahí no, está la estamos enviando con la compra de los hilos, le estamos enviando la regla. así. Yo no la uso. Ya yo sé. Sí, Yo no la eso, no importa. Pero sí es válido. Entonces tú, para que no sepan cómo es esa reglita, que eso sí hubiese sido interesante tenerlo y explicarlo, pero vamos a utilizar aquí algo a tal fin. Podemos utilizar, yo la puedo mostrar, doctor, y usted la explica. Muéstrala, pues, muéstrala. Fíjate. Si se dan cuenta, viene en la parte central y vienen los hilos. Y si se dan cuenta, los hilos de 4 están más cerca. Los 4 conos de lado y lado están más cerca, porque eso está diseñado justamente para la parte de la ceja. La idea es utilizar la mayor cantidad de conos posible. Y el punto 0 es el centro. Entonces tú, por ejemplo, vas a hacer la parte lineal, colocas como un 0, colocas aquí y aquí, tienes que estar pendiente que lo que se va a contraer, lo que queda fuera de la contracción se va a salir. Entonces, yo sé que voy a entrar de aquí a aquí. Si voy a entrar, por ejemplo, de aquí a aquí, si voy a entrar de aquí a aquí, y esto es lo que voy a usar, debo ver que los conos entren acá. Porque si se me salen, yo estoy desperdiciando. Y depende del sitio donde lo vendan. A veces los conos de 12, pues cuestan más caro que los de 4. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algunas? ¿No? ¿Alguna otra cosa? Voltea lo que está al revés. Está como Gómez, que decía que leía en cualquier dirección. El que lee. El que lee. El que sabe leer en qué dirección. Esta es la presentación de 10. Viene con las 2 etiquetas para que lo coloquen. Sí, están de 10 conos. Vean que tiene adentro un tubito. No se ve, este es transparente, pero ese tubito es bastante útil en el momento de que salga la aguja para poder pinchar y no pincharse los dedos. Y mantiene el hilo alargado, porque tiende a veces a entorcharse. Cuando se saca hay que estirarlo un poco, se siente mal. Preguntan, ¿cada cuánto tiempo retocas? Cuando el paciente lo pida. Hay pacientes que se vuelven obsesivos. Y ahí ya empieza la parte de dismorfofobia, decirle, mira, esto dura tanto tiempo, si usted quiere otra cosa, estamos pendientes que no baje de peso y todo eso, porque a veces la gente es una cosa seria. Dicen hilos en los brazos para la flacidez. Fíjate, el problema aquí con la flacidez es un problema de continente contenido. Yo puedo colocar el hilo va a contraer, pero se van a ver muchas arrugas. Entonces, muchas veces la solución en la parte de los brazos es tendiente a la generación de colágeno. Yo he visto gente que le pone un poco de hilo PDO, los resultados son interesantes. Gente que ha colocado hidroxiapatita de calcio, policaprolactona inyectada para bioestimulación, muy interesante porque tiende a contraer. Pero muchas veces a nivel de brazo es un problema continente contenido. Y eso implica que el continente, que es la piel, es más grande que el contenido. Y por más que tú le hagas, va a colgar igual. Entonces, muchas veces la solución es quirúrgica. Y a veces, aún siendo quirúrgica, van a haber problemas. Dice aquí, en la población dominicana, los tiempos en promedio es de qué tiempo. Disculpe la pregunta, pero cuando respondió tuve problemas con mi audio. No entendí la parte de la población dominicana. No entendí.
déjame hacer una cosa, a ver si te dejo el audio para que puedas hablar. Ok, te voy a liberar el audio para que puedas hablar y me especifiques. Ok, Carlos Contreras, el audio es suyo. Cuénteme. Buenas tardes, doctora. Disculpe Buenas la tardes. pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, dígame usted. Disculpe que le vuelva a repetir la pregunta. En la población dominicana mestiza, regularmente esos efectos en promedio, ¿qué tiempo duran? Regularmente el paciente debemos darle seguimiento y volver a repetir el procedimiento en tiempo más o menos. Fíjate, la población dominicana es mestiza en 80%, o sea que todo el mundo aquí tiene su negrito detrás de la oreja, yo también tengo el mío, mi abuelito era oscuro en Venezuela. Pero la mayoría de las pacientes que están aquí están buscando el resultado. Y el hecho de buscar resultado te dice que de alguna manera tú necesitas que el paciente se sienta cómodo, pero hay muchos factores. Entonces, yo al paciente le doy una garantía de 3 meses y yo asumo lo que pasa en esos 3 meses. Eso es una cosa personal. Ahora, hay pacientes en los cuales después de un año te llegan, se me cayó, obviamente se te va a caer porque son un hilo. Pero lo que sí uno se da cuenta es que el nivel de caída de antes no es el mismo nivel de caída de ahora. Totalmente diferente. Entonces, generalmente el paciente yo le digo que yo lo veo en 3 o 4 meses. Más de allí no hay garantía porque eso ya no depende de mí. Hay un nivel de degradación de productos, como hablé. La mayoría de las personas que tienen esto, yo no sé si se van a comportar, si son fisicoculturistas, si toman algún tipo de medicamento, si ellos son así y al ser así, pues los tienden a degradar más rápido. He tenido pacientes donde he puesto, por ejemplo, plasmagel en ojeras y les va muy bien un mes y después se deshizo y no pasó nada. Y otras que le he puesto eso y resulta que la mujer te dura 9 meses y se ve igualita. Dice, pero ¿qué pasó aquí? No se sabe, no hay estudios serios en cantidad suficiente, con volumen suficiente de pacientes para eso. Muchísimas gracias, doctor. Pásela muy bien, gracias. Lo voy a silenciar. Eso, gracias. Pregunta aquí, ¿lo has utilizado para levantamiento de glúteos? Yo no creo en el levantamiento de glúteos con hilos. No creo. Por el efecto Seton. El efecto Seton, ese es un detalle que yo tenía, lo iba a colocar aquí en caso de, para decirlo, pero no lo puse, pero ni modo. El efecto Seton es el efecto de corte que hace el hilo en un tejido que es más débil que él. Eso se utiliza a nivel de cirugía rectal. Entonces, en cirugía rectal hay ese tipo de tratamiento. Coloco un hilo y el hilo va cortando el tejido. En este caso, si yo el hilo lo contraigo, y hay estudios, sí, que tienen que ver con el uso de hilos de estos, lo hacen en forma de jareta alrededor. O colocan en el centro y estiran, entonces el glúteo, en lugar de verse ancho, se ve mucho más contraído. El problema es cuando la gente se sienta, eso se va a estirar. Entonces, imagínate colocarle 4 hilos, 4 cajas de hilos, o sea, mejor dicho, 4 pares de hilos, o sea, serían 8 en algo que no le va a durar mucho. Si ella lo quiere pagar, muy bien, pero a mí no me parece. Yo he colocado grasa, he utilizado láser, coloco prótesis, relleno con grasa, lo he hecho colgajos y al final un hilo en esta zona lo que está sustentando es de la grasa y de los septos de la grasa. Eso no es suficientemente fuerte. Entonces, yo no creo en el levantamiento de glúteos porque eso no va a durar mucho. ¿Qué cosa sí puede ocurrir? Que me genere en este caso una mayor cantidad de inflamación que me va a generar colágeno nuevo porque es una policaprolactona. Eso sí lo puedo entender. Pero en casos, por ejemplo, como hay un producto que se llama, me lo dijo el presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de aquí, me llamó y me dijo, hay un producto que se llama MuskFirm, Musk como músculo, F-I-R-M. Ese MuskFirm, tú me puedes decir qué es y tal, me puse a revisar y no es más que silicona. Entonces, el silicón, y se coloca en los glúteos, es silicón, pero colocado como si fuera
viales de mesoterapia que se inyectan y obviamente que eso aumenta el glúteo, que lo pone más bonito, que tiene péptidos. Ahora para vender, te ponen la palabra péptidos, tú no sabes qué es un péptido. Péptido es una molécula que tiene más de 3 aminoácidos de un péptido. Pues igual, aquí péptidos. ¿Cuáles? ¿Qué son los péptidos? ¿Cuáles péptidos son? No, no te dicen. Y te dicen proteína dronada, como el dron este. Entonces tú tienes la proteína y tú la diriges, tú tienes un control y haces que la proteína se vaya directamente al sitio. Eso también me parece un poco loco, ¿no? Y dice algo así como algo vectorizado. O sea, le ponen unos nombres espectaculares que hacen que tú te comas el cuento, que tú te comas el producto, pero lo que tiene básicamente es dimetilpolisiloxano, que es silicón. Entonces, es un polímero que tú estás poniendo. Y la gente se come el cuento. Antes en Venezuela decían células expansivas, ni son células ni se expanden. Es silicón que genera colágeno nuevo, pero es cicatriz y va aumentando y va aumentando. Me preguntan también cuál sería el costo que se debe cobrar por la aplicación de hilo. Claro, depende de cuántos. Yo voy aquí a una cosa que no está establecida. Usted coloca por sus manos lo que usted considera. Pero tiene que estar involucrado que el costo del producto no sea menor a lo que usted va a hacer. Hay gente que trabaja por volumen. Entonces no le importa eso, dice, yo tengo varios volúmenes, yo coloco un día por semana y coloco 7 hilos y me gano tanto, pero eso me sirve para que vengan otros. Por ejemplo, eso son estrategias de mercado. La cuestión está en qué pasa si esos 7 se complican, te vas a comer el dinero que te ganaste ahí, pero uno tiene que prever las complicaciones. Y el otro detalle es, por ejemplo, si un hilo te cuesta $100, tú no deberías, y esto es una cosa que tiene que ver con todo, tú no deberías cobrar menos del costo del hilo. Tú deberías cobrar $200. ¿Por qué? Porque en caso tal de que vayas a perder algo, tú puedes comprar el otro hilo, pues si se rompió, se te repusió, lo repone fácil. ¿Qué pasa si cobras 150 y se te rompió el hilo? Tú vas a tener que poner los 50 restantes. O puedes cobrar más, depende de lo que tú digas. No es lo mismo que te cante el muchacho de gaitas de la esquina a que te cante Chayanne. Por Chayanne paga. Y paga bien. Porque es Chayanne. Entonces, si usted paga por Chayanne, pues tiene que ir por Chayanne. Bueno, tiene 90 y pico de años la viejita y le encanta Chayanne. ¿Preguntas, dudas, algunas? ¿Alguna cosa adicional? ¿Alguna otra pregunta? Esta conferencia va a ser repetida el día de mañana a las 6 de la tarde. El señor Rubén les puede dar las coordenadas si lo quieren volver a ver. Es más o menos es el mismo contenido, pero está dirigida en este caso más hacia la parte de cirugía plástica, sin embargo es básicamente lo mismo, pero van a haber más cirujanos plásticos porque es el horario en que los cirujanos plásticos de toda Latinoamérica pueden y queremos hacer esa concesión para que ellos también puedan ver. Nada, maestro. Creo que... Sí, yo creo que ya no. Aquí está, excelente título del cobro, sí. Mira, es interesante. A ti no te enseñan en la escuela de medicina ni en el posgrado. En las maestrías de medicina estética de láser, sí. Pero a ti no te enseñan a cobrar, no te enseñan lo que vale tu trabajo, no te enseñan mercadeo, no te enseñan cómo pagar los impuestos, no se enseña más nada. Eso no se usa. Eso no lo enseña. Una pregunta interesante. En los nasogenianos usa hilos, en los nasogenianos yo no uso nada. Yo no pongo relleno nasogeniano. El surco no tiene la culpa. Porque la gente va a quedar con cara de almohada. Va a quedar así, como el Grinch. Entonces, el problema no está aquí. El problema está aquí. El problema no está en el surco. El surco es el único sitio que la aguanta. Este es el asta de la bandera. Esta es la bandera. Y la bandera se cae, pero el único sitio fijo es aquí. Entonces, imagínate tú poner ancha la bandera poniendo más ancha el asta. Se ve extraño, no queda bien. Y lo otro, que debajo del nasogeniano lo que hay es una arteria muy bonita que se llama la facial, que si tú lo pinchas, el sangrero de la cara se te pone así. Es una arteria es bastante gruesa. Debe tener unos 0,4, 0,5 milímetros de diámetro y es muy fuerte. Entonces, yo no pongo nada en nasogeniano. No lo uso. Yo trato de hacer estiramientos laterales, rellenos laterales, porque el nasogeniano está fijo, él está quietecito allí.
es el resto de estructuras que se caen. Porque me falta hueso, porque me falta grasa, porque tengo laxitud de piel. Entonces necesito estirarlo. Pongo rellenos en la parte lateral y lo mejoro. O poner los hilos que te hacen este efecto. Que técnicamente hablando, lo estamos corrigiendo de manera vectorial mal. Porque el envejecimiento es vertical. Cuando yo envejezco hacia abajo. Pero yo lo estoy corrigiendo no hacia arriba, sino lateral. Entonces, corre riesgo de verse como las viejas estiradas, ¿no? Que se ven así. No, yo me operé, es lógico. Se ve muy estirado. Pero es algo que cuando tú lo mejoras, sobre todo en el tercio inferior, te mejora parte del nasogeniano y te mejora el surco de la marioneta, que es un estigma de vejez muy fuerte. Entonces eso implica que te sube y el volumen de la parte de abajo te lo lleva hacia arriba y la forma de la cara cuadrada termina siendo, en este caso, en forma del triángulo que yo deseo. Oh, pero yo veo a Federico ahí. Está riendo. Oye. Ahí está Federico. Escuchando aquí. ¿Tú no que te habías pelado el coco? Explícame. Yo quería verte pelado, mijo. Bueno, eso fue hace 2 meses. Cuando empezamos con la situación, ya ahora en 2 meses. Hasta pelo le nació. Es cierto, Al que no le termina de crecer es el amigo allá en Panamá. Bueno, ni modo. No, ese no. Ese no. Ay, ay. Roya no retoña, tiene muerto el corazón. Tú tranquilo. Bueno, Pues nada, mire, muchas gracias. bueno, doctor, Federico, también recordar la cita de mañana. Mañana los horarios van a ser, serían 4 de la tarde para Centroamérica, 5 de la tarde para Panamá y 6 de la tarde para Venezuela y República Dominicana. Ese sería el horario. La gente de Bolivia, fíjate, hay gente de Bolivia aquí metida y dicen, Okay. ¿y Bolivia qué? Así que... ¿Y Bolivia qué? Oye, póngale ahí Bolivia porque hay seguidores aquí en Bolivia. Bueno, no, ya sabemos para la próxima incluir a la gente de Bolivia. Entonces, la próxima va a ser de complicaciones. Exacto, ese es un tema de verdad Vamos que a está... principal. Sí. Espero poder publicarla por las redes sociales si me levantan el veto al Instagram. Gracias. Sí, sí, entonces mañana tenemos la repetición de esta misma conferencia. No quiero despedir sin felicitar nuevamente a los médicos de Panamá. Feliz Día del Médico a todos los que nos ven. A la doctora Ochi, que está por ahí, que la vi desde Costa Rica. Felicitaciones, doctora. Usted está allá, pero también hoy es su día. Feliz Día del Médico. Pues nada, muchas gracias. Pásenla bien. Pásenla bien, bueno. No todo el mundo está aquí mejorándose. Saludos al doctor Schlager, que está por ahí, que le veo el nombre. Bueno, aquí andamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por conectarse y los que quieran volver a ver la conferencia, mañana pueden verla también en ese horario o de amigos que generalmente tienen guardia porque ya hay gente que se reincorporó a sus labores, pueden decirles que mañana la vamos a tener en ese horario. De todas formas, ya en cada país la gente la ha ido enviando las 2 invitaciones, la de hoy y la de mañana también. Perfecto. Nada, muchas gracias. Cuídense, un gran abrazo. Chao, gracias, doctor.